finos trozos de tierna carne de res, abrazados con julianas de cebolla en una cremosa salsa de champiñones y mostaza. Este era uno de los platos que comía el último zar de Rusia y que hoy aprenderás a hacer conmigo en este video. De acuerdo a la Wikipedia, la cual en esta oportunidad suministra las evidencias que así lo sustentan, Stroganov es un plato que lleva el nombre de uno de los miembros de la influyente familia Stroganov y que una leyenda atribuye su invención a los chefs franceses que trabajaban para la familia, aunque varios investigadores señalan que la receta es una versión refinada de platos rusos más antiguos. La primera receta conocida de Dosjeddina pod Stroganovsky es gorchichetvo, beef al stroganov con mostaza. Apareció en el libro de cocina ruso de Elena Molokovich, un regalo para las amas de casa jóvenes, así se llamaba, en su edición de 1871. La receta consistía en cubos de carnes y no en tiras como usualmente se encuentra hoy en día, preparados en una marinada seca de sal y pimienta de Jamaica que luego se salteaban en mantequilla. La salsa era un simple roux mezclado con mostaza y caldo preparado y terminado con una pequeña cantidad de crema agria, sin cebollas, sin champiñones y sin alcohol. En 1891, el chef francés Charles Brier, quien trabajaba en San Petersburgo, presentó una receta de ternera Stroganov por la revista francesa L'Art Culinaire. Esto llevó a la Larousse Gastronomique a asumir que él fue el inventor de este plato, pero tanto la receta como el nombre existían ya antes. Otra receta de 1909 agrega cebolla y salsa de tomate y la sirve con julianas crujientes de papa, que se consideran el acompañamiento tradicional de la carne Stroganov en Rusia. La versión dada en el Larousse Gastronomique de 1938 incluye tiras de ternera y cebollas con mostaza o pasta de tomate de manera opcional. Después de la caída de la Rusia zarista, la receta se sirvió popularmente en los hoteles y restaurantes de China antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los inmigrantes rusos y los chinos, así como los militares estadounidenses estacionados en la China precomunista, trajeron variantes del plato a los Estados Unidos, lo que puede explicar su popularidad durante la década de 1950. Llegó a Hong Kong a finales de los años 50, con restaurantes y hoteles rusos que servían el plato con arroz, pero no con crema agria. La preparación del Stroganov de carne de res varía significativamente, no solo según la geografía, sino también según otros factores como el corte de carne y los condimentos seleccionados. La carne para el plato se puede cortar de diferentes maneras y a veces se corta en cubitos o en tiras. Algunas variaciones incluyen champiñones y cebollas u otras verduras y condimentos variados, como azúcar, sal, pimienta negra y salsas, especialmente la salsa inglesa, que es el nombre con el que conocemos a la salsa Worcestershire. La versión que a menudo se prepara en los Estados Unidos hoy en día, en restaurantes y en hoteles, consiste en tiras de filete de res con salsa de champiñones, cebolla y crema agria, y se sirve sobre arroz o pasta, especialmente los fettuccines al huevo. En el Reino Unido y en Australia se ha hecho popular una receta muy similar, así como platos congelados preparados comercialmente. Los pubs británicos suelen servir una versión del plato con una salsa cremosa con base de vino blanco, mientras que las versiones más auténticas suelen ser guisos rojos con una bola de crema agria servida por separado encima del plato. El Larousse Gastronomique enumera Stroganov como una receta de crema, pimentón, caldo de ternera y vino blanco. La variante brasileña incluye carne en cubitos o tiras de carne, generalmente de filet mignon, con salsa de tomate, cebollas, champiñones y crema espesa. Los brasileños también preparan Stroganov con pollo o incluso con camarones en lugar de carne. Por lo general se sirve con una guarnición de papas y arroz blanco. En portugués brasilero se llama Stroganov o Strogonoffen. Stroganov también es popular en los países nórdicos. En Suecia, una variante común es el Korv Stroganoff, que significa salchicha Stroganoff. Aquí utilizan la salchicha local, que se llama Falukorv, como sustituto de la carne de res,
En Finlandia, el plato se llama Makkara Stroganoff, que significa cualquier tipo de salchicha. La popularidad de Stroganoff se extiende al Japón, donde se sirve más comúnmente con arroz blanco o arroz blanco sazonado con perejil y mantequilla. Su popularidad aumentó drásticamente con la introducción de los cubos de salsa instantánea de S&B Foods. Estos son cubos con condimentos secos y agentes espesantes que se pueden agregar al agua como cebolla, carne de res y champiñones para hacer una salsa estilo Stroganoff. Así que es una salsa Stroganoff prácticamente de cajita. Además, las recetas caseras japonesas de Stroganoff requieren con frecuencia ingredientes rusos no tradicionales, como pequeñas cantidades de salsa de soya. Con esta introducción pasamos directamente a la preparación de hoy. Para elaborar este Stroganoff de res, vamos a necesitar los ingredientes que te muestro en este momento y que aparecen también en la zona de comentarios. Elaborar este plato requiere algunos consejos. El primero de ellos es que la cebolla se debe cortar en juliana. De esta manera se apreciará mucho mejor en el plato y también se agradecerá su sabor. Asimismo, los champiñones deberían cortarse en láminas y otros en cuartos. Particularmente utilizo esta forma porque me permite apreciar mucho mejor el sabor de los champiñones cuando estos se deshidratan, ya que dejarán parte de su jugo en la salsa y quedarán más delgaditos. En cuanto a la carne de res, es importante que utilices un corte de carne de res tierno, preferiblemente de ternera o si no, filete, como recomendé en la introducción, filete de miñón, al que conocemos en Venezuela como lomito. En otras palabras, un corte de primera calidad, ya que el salteado y posterior cocción de la carne no demorará mucho, y si utilizas un corte de carne como boliche o pecheto, como le dicen en el sur de América, los resultados no serán los mismos, porque requieren más tiempo de cocción y de lo contrario serán difíciles de masticar. Como vimos en la introducción, puedes cortar la carne en cubos o en tiras. Esto va a depender de tu gusto personal. Yo la corté en tiras cortas y traté de que fueran un poco grandes, es decir, como de 1 pulgada o de 2,5 centímetros por lado. Una vez tengas la mise en place lista, el procedimiento entonces resulta en agregar una cucharada de aceite de oliva en la sartén junto con el ajo picado y saltearlo. Transcurrido un par de minutos de salteado, incorporas la cebolla. Algunas personas inician el procedimiento sellando la carne porque dicen que de esta manera los sólidos que quedan en la sartén pueden desgrasarse junto a la cebolla, el ajo y los champiñones. Yo no utilizo ese procedimiento, lo hago al revés, y es porque me gusta que mis ingredientes se salteen correctamente. Y cuando los sólidos de la carne reposan en la sartén, el fondo se quemará un poco más, lo cual me dará un sabor diferente a la preparación, a pesar de que pueda arreglarlo con el vino. Después que la cebolla se haya salteado por 1 minuto, incorporo los champiñones cortados para saltearlos junto a esta, por espacio de 2 minutos adicionales. No coceré mucho los vegetales porque lo que busco es ablandarlos un poco y que suelten parte de su humedad. Cuando esto haya ocurrido, entonces los retiro y los reservo aparte, dejando gran parte de su sabor en la sartén, y es justamente allí donde voy ahora a sellar la carne de res. Incorporo un par de cucharadas de aceite de oliva a la sartén y coloco la carne a fuego medio. Lo que busco es sellar la carne y por tal razón debo evitar moverla mucho, salvo que haya transcurrido un par de minutos para sellarla por el otro lado. Si mueves inmediatamente la carne y no logras sellarla bien, comenzará a soltar sus jugos y a evaporarse. Entonces buscamos no moverla para asegurar de que la mayor cantidad de jugos queden dentro de ella. Una vez esta se ha sellado por completo, en un procedimiento que usualmente no toma más de 4 o 5 minutos, incorporo los vegetales que había reservado. Entonces, cuando procedo a desglasar la sartén con el vino blanco, y en mi caso estoy utilizando un espumante que aún tenía en nevera y que resulta muy adecuado para esta preparación y para compartir una copa con los amigos. Cuando el vino se haya evaporado en un alto porcentaje, entonces incorporo la crema agria.
En mi caso estoy utilizando crema de leche o heavy cream, como se dice en inglés. La diferencia en utilizar uno u otro ingrediente es significativa. La crema agria da un sabor más intenso a la preparación, así que si lo prefieres puedes usar la crema de leche. De cualquier forma, si no tienes crema agria o sour cream, como también se le conoce, recuerda que puedes hacerla con la misma crema de leche y algunas gotas de limón hasta alcanzar el nivel de acidez que te gusta. Después de mezclar los ingredientes, procedo a incorporar la mostaza. Hoy estoy utilizando mostaza en polvo para aprovechar la intensidad de su sabor. Sin embargo, puedes utilizar mostaza en salsa, como usualmente la consigues, y en la cantidad que sea tolerable para ti. De todos modos, recuerda, es un plato ruso el que estamos elaborando hoy y que su sabor es muy intenso. No obstante, tampoco es una carne en salsa de mostaza lo que estamos buscando. También hay algo que es importante señalar, y es cuando utilizas crema de leche, estás agregando también más humedad a tu preparación. Eso probablemente atente contra una consistencia espesa. Por esta razón, en caso de que te suceda esto, puedes retirar los trozos de carne para evitar que se sobrecocinen, ya que se endurecerán en un primer momento y para resolverlo tendrás que continuar la cocción a fuego bajo por un largo tiempo. Si utilizas sour cream, que es mucho más espesa, probablemente este paso no tengas que hacerlo. La cocción de la salsa no debería durar más de un par de minutos si utilizas crema agria o sour cream. Y en el caso de la crema de leche, como tiene más humedad, el proceso te tomará otros 3 o 4 minutos adicionales. No olvides reducir la salsa sin la carne y los vegetales. Cuando haya alcanzado el nivel de espesor deseado, podrás incorporar el resto de los ingredientes que estaban en reserva y apagar el fuego, asegurándote de mezclar muy bien todo. Otro dato importante, debe quedar un poco espesa, no totalmente espesa, ya que cuando se enfríe, entonces parecería una pasta. Como también te dije en la introducción, el stroganoff es un plato que se sirve sobre arroz o pasta. Sin embargo, en la Rusia de 1900 se utilizaba la papa como acompañante ideal. Y es esta la razón por la cual yo estoy utilizando mis papas preferidas. Y estas son las papas al gratén. La receta no está hoy en este video, pero si te gustaría aprender cómo hacerla, déjamelo saber en la zona de comentarios y prepararé el video. Buen provecho.